Bueno, yo soy Víctor Hugo Morales y a mi costado está el actor, dramaturgo, director de teatro, representante de la ciudad de La Plata como uno de los máximos actores de toda la ciudad, recibido en periodista, recibido en la escuela de teatro. Es una locura lo que sabe de historia de teatro, Nahuel Ortiz. Gracias. Todo eso es bastante cierto. ¿Viste? Casi meto la pata. Y casi meto la pata. No, para nada experto. Solamente un humilde columnista. No, pero la gente no te va a escuchar si dices esas cosas. La No, gente bueno, escucha expertos. me preparé. La verdad que me preparé. Bien, ¿Qué para le vamos este a hacer? momento. Para la vida. Ajá, es un preparado para la vida. No cualquiera se prepara Me preparé para para la vida, me fui preparando. Disculpa, ¿vos fuiste a la escuela de la calle? Yo fui a la universidad de la A la calle. universidad de la calle. Sí. Me parece Tengo muy mucha bien. calle, tengo calle, vereda. Bien. Departamento. Departamento. Con terraza, no balcón. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar Me un comentaron, poco de historia. me comentaron que hay Sí. mucho público teatral. Sí, hay público teatral. Hoy nos acompaña Teatro Puro Teatro. Así que Así les que- mandamos saludos. Y aprovechá. Les mandamos saludos, les mandamos solidaridad a todos los teatreros también, porque por la situación en general que está sucediendo. Bueno, con entonces solidaridad a todas las personas. pero con el INT en particular, Ah, que seguimos ahí con la disolución, la transformación del Instituto Nacional de Teatro. ¿te cruzaste con Pablo Echarri ayer en la marcha? No me lo crucé a Pablo Echarri porque él estaba más cerca del palco, digamos, o sea, más cerca Claro. de la parte de adelante de la plaza. Claro. Yo estaba como bastante atrás, no Tenía pude ingresar. Él tenía una posición privilegiada. Él llegó más temprano. Ah, Y sí, seguramente tenía una posición privilegiada, pero aparte llegó temprano y pudo llegar bien Claro. adelante, cosa que yo ya no pude. ¿dónde está el termo Stanley? ¿Esto es un termo Stanley? ¿O hay otro? Ah, había otro, ¿verdad? Está atrás de cámara. Pero, qué detalle. ¿Le dimos entidad al termo Stanley nosotros? No hablamos nunca del termo Stanley, Bueno, pero bueno, se ve que la gente lo extraña. para el corte que viene ponemos al termo Stanley, el termo Stanley en la cámara. Le ponemos un bigote, algo como hacen con los autitos acá de La Plata. Claro. Bueno, ¿qué...? Bueno, volviendo a la columna, vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar de un lugar en particular que quizás sea misterioso para muchas personas. No sé si vos lo conocés, el No. Teatro El Princesa. En principio no. Bueno, si te doy la ubicación por ahí, lo podés reconocer. Es Diagonal 74 entre 3 y 4. No. Bueno, es un lugar 74, 3 3 y y 4. 4, Enfrente sí. de la terminal. Por ahí, sí, es la zona. Puede pasar desapercibido si uno no tiene una mirada atenta por las calles. La foto Sí. es muy llamativa. La foto es muy llamativa porque de hecho es un espacio que tiene características particulares dentro de lo que es la arquitectura de la ciudad. Sí, Se destaca. sí. Parece la facultad de abogacía de Cava. Tiene como... es neoclásica la arquitectura, entonces tiene similitudes. Qué jornada arquitectónica la de hoy, ¿eh? Tenemos una cosa, de verdad, ya hablamos de arquitectura 2 veces por lo menos. La noticia que dije al principio era la arquitectura. Que Sí. lo chequeamos recién. Bueno. Sí, lo chequeamos. Em, Estaba con ganas. Porque ibas a hablar de eso. Porque iba a hablar de eso, claro. No solo de arquitectura, porque sí es una parte importante del teatro. Porque, bueno, es un teatro lo que está ahí. Sí, pará, voy a hacer una breve interrupción. Sí. En nuestro canal de YouTube, porque me parece interesante esto. A mí, yo hago esto porque me gusta y además porque me formo. Y las dos cosas se cumplen en nuestro canal de YouTube. Vos vas y está, porque ya tuvimos la historia del cine, la está trayendo minuto a minuto, semana a semana, mes a mes, Ulises Lazarte. Hoy viene Franco Lizarraga a hablar de la historia de la literatura y de grandes expositores. Y vos ya lo hiciste, ya hablaste del teatro platense. Eso está en nuestro Sí. canal de YouTube. Si alguien quiere conocer la historia del teatro platense, va a nuestro YouTube y lo encuentra. Y es buenísimo eso. La verdad que sí. O sea, queda. Está bien. Queda el material. Sí. Y no hay muchas fuentes que sean certeras acerca de, por Vos sí. ejemplo, la historia del teatro platense. Claro. No, sí, hay hacer una esa fuente. invitación. Hay una fuente muy importante que es Gustavo Radiche, que es un investigador platense, que él tiene mucha data acerca de la historia del teatro de la ciudad, de la que yo me pude valer para hacer esas columnas, gran parte de su investigación. Bien, eso.
Eso para que lo tengan en cuenta. Seguimos. Seguimos. Bueno, entonces, hablábamos de ese espacio que está en Diagonal 74, entre 3 y 4. No sé si ustedes lo conocen, Frank y José. Bueno, funcionó como teatro durante mucho tiempo, en realidad, y esto sí forma parte de la historia un poco más general de la ciudad. Durante su fundación, la ciudad de La Plata estaba habitada en el 50% por inmigrantes italianos. Entonces, la mayor cantidad de ¿Cuánto? personas, 50%, 50%, y después fue más del 50% de la totalidad de la población, que en ese momento rondaba las 10.000 personas, eran de nacionalidad italiana. Y pasa, estábamos cerca del puerto. Estábamos cerca del puerto, era una nueva ciudad, era una etapa de inmigración, una de las olas inmigratorias, entonces era natural que las nuevas ciudades sean pobladas por inmigrantes. Sí. Y ese fue el caso de La Plata. Bien. Entonces había migración tanto española como muchísima italiana. De hecho, este barrio, el barrio de La Loma, donde estamos ahora, gran parte de este barrio está habitada por descendientes de esas personas. A mí me tocó, esto es un paréntesis, pero a mí me tocó estar como en una mesa durante las votaciones, estar como fiscal de mesa, y acá muy cerca, en una escuela muy cerca de Pampa, estamos en 35, 19, 20, y todo el padrón eran todos apellidos italianos. Todo el padrón eran italianos, increíble. ¿Votan? Votan, claro, porque ya son descendientes, son hijos hijos o nietos de personas que vinieron de Italia. Claro. Bueno, para poder contener a toda esa masa de inmigrantes que tenían sus necesidades y muchas de esas personas no hablaban el español, se fundó una sociedad que fue la Sociedad de Socorro Italiana, que tenía como objetivo, como dije recién, poder contener a toda esa masa de inmigrantes de manera tanto recreativa, como por ejemplo hacer proyecciones de cine, como de manera relacionada con la salud, digamos. Entonces se implementaron diferentes estrategias para poder ayudar a esas personas que no tenían los medios para poder, por ejemplo, curarse de alguna enfermedad o poder asistirlos en el caso de necesitarlo. Bien. Bueno, para eso se funda un espacio, que es este espacio, que lo funda la Sociedad de Socorro en el año 1883. Empiezan las obras, se termina de construir en 1889. Y es un lugar que tiene múltiples funciones, como decíamos recién. La principal era social y asistir a estas personas. Y Sociedad también, del Socorro. Sí, Bien. Sociedad del Socorro Mutuo se llamaba. Fundada por italianos, como les comentaba recién. Y la idea, bueno, era contener las necesidades, pero también que sea un espacio de reunión, que sea un espacio recreativo y también que sea un espacio de conservación de la cultura italiana. Bien. En La Plata. Bien. A raíz de eso se empieza a construir espacios, como dije, se empezó a construir en 1883, se termina de construir en 1889 y es un espacio que tiene características particulares, como decíamos recién. La arquitectura es neoclásica y también tiene mucha simbología masona, porque muchos de sus integrantes, digamos, de la Sociedad de Socorro Mutuo, sí, eran masones. Bien. Arquitectura neoclásica. Sí. Se dice y pasa, ¿no? Sí. Como, está muy bien. Ahora, ¿tenemos ejemplos? Ahí Josema va a pasar unas fotos. Bien. En donde hay fotos del princesa, digamos. Claro. Para que se sepa un poco de la arquitectura neoclásica. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de arquitectura neoclásica. Claro. También, bueno, hay varios edificios en la ciudad de La Plata que tienen ese tipo de arquitectura. Bien. Bueno, ahora al finalizar la columna les vamos a mencionar algunos. Bien. Ahí estamos viendo imágenes. Esa es la fachada. ¿Vos sabés que no lo tengo? Columnas. Bueno, cuando vuelvas a pasar... Pará, bueno, no, hacia ahí vamos. No voy a hacer ninguna pregunta, me voy a retener. No, pregunta. No, porque, o sea, ¿qué pasó con este lugar? Bueno, hacia allí vamos. Este lugar funcionó, como les decía, en principio, como una salita de primeros auxilios. Sí. Esto está en La Plata. Sí. Mira lo que es. Sí, es de una hermosura inconmensurable. Ah, qué palabra. No lo puedo conmensurar. No lo puedo conmensurar. Imagínate si lo pudiese conmensurar. Sería un conmensurador. Sería un experto. Bien. Entonces funcionó durante muchos años de esa manera. Después empezó a tener una función más recreativa, como sala de conferencias. Fue un importante salón de tango
también, o sea, ahí se iba a bailar tango. Poco tango en La Plata, Poco tango en La al Plata. menos actualmente. Tenemos la milonga de los martes, Sí. la de Gagliotti. Gagliotti, 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 ¿Qué sos, una inmobiliaria, flaco? ¿Sos un intendente? Gagliotti, perdón, se me cruzó ahí. ¿Qué pasó? Gagliotti ¿Eh? tiene su milonga, que está muy buena. Eh, bueno, nos iríamos por las ramas. Sí, Volviendo, se hacían bailes en un salón de tango. También sí. fue un cine donde se proyectaron películas como por ejemplo la primera película en la que actuó Eva Perón fue proyectada en ese lugar. Entonces estamos hablando de un lugar muy antiguo. Tuvo su etapa de esplendor alrededor de 1920, en donde sucedían una multitud de situaciones. Ahí había teatro, había cine, había pista de baile, de danza, actividades muy, muy piolas. Yo acá tengo, que la voy a abrir ahora, una nota del 221 del portal platense de noticias. Sí, Eh, lo conocemos. bueno, pero por ahí si hay alguna persona extranjera Es verdad. que no conoce el portal, Y además, ¿cuánto tardaste en decir eso? Nada, así que, nada, esa que era una información que tranquilamente claro. podía decir. Bueno, y que lo que me pareció interesante es que menciona cuál era la programación teatral de el 20 de junio de 1914, Hace más de 100 años. hace más de 100 años. Y ahí se anunciaba que iba a haber gran estreno, dice, por primera vez en esta ciudad, de la sentimental comedia dramática en 3 actos y en prosa de Roberto Pairó, cuyo título es El triunfo de los otros. Y dice todo el reparto. Estreno, chistosa comedia en un acto y en verso de F. Iriarte, cuyo título es Las dos puras. Mirá. O sea, eso eran las horas de la época. Las obras de la época que se presentaban en la cartelera, digamos, del teatro La Princesa de 1914. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Ay, Es qué ganas de ver esas obras. bien. Sí, no creo que haya registro porque en ese momento recién empezaba la filmografía, como nos enseñó No, Urizo sí, Uriarte. sí. Entonces, Recién yo estaban creo que. arrancando en Europa para que llegue acá 50 Claro, años más. claro, yo creo que no No. debe haber. Lo que sí hay, que ahí está pasando Josema, son algunos registros. Creo que hay algunas fotos, José, de época. De la época en donde llegó su esplendor. Bueno, ahí vemos que actualmente no está en su mejor etapa. Actualmente no está en su mejor Ya etapa. vamos a llegar a qué está pasando. Bien, durante la crisis del 30, todas Qué las bárbaro. actividades se redujeron, digamos, al cine. Entonces empezó a llamar el cine princesa y la actividad fue mermando cada vez más hasta que en los años 50, en 1953, se decide vender el teatro. O sea, la Sociedad de Socorro Mutuo decide vender el teatro Abandonó. a un privado. Sí. Saltó del barco. Saltó del barco. Saltó del barco. Ese privado se llamaba José Racilla. Bien. Racilia o Racila. O racista. O Racista. José lo que hizo fue convertir este espacio en una especie de astillero. Donde armaba barcos Pero en el medio de la ciudad. en el medio de la ciudad. Sí. Lo que hizo fue sacar todo el piso de Pinotea, lo sacó toda la mierda, Che. Tiró paredes. José, pero. tiró paredes. Hay mundo después de vos, José. Claro, ¿y por qué ¿Puedes destruir pensar en todo? lo que vienen después, José? ¿Y por qué no un galponcito te alquilaste? Te Claro, alquilabas. En claro. lugar de flor de teatro. Flor de teatro para hacerlo mierda. Una lástima. Una lástima. 1950. 1953. Bueno, funcionó este astillero durante muchos años, hasta que en la década de los 70, bueno, dejó de funcionar y el teatro entró en una especie de abandono durante muchos años. Che, mucho teatro en abandono en La Plata. Podemos ver por las columnas que traes. Tenemos, hasta ahora son dos emblemas, digamos, uno es el teatro... Facheros. Son dos muy facheros. Teatro del Lago, por un lado, por otro lado, el Princesa. Bien. ¿Qué pasó con El Princesa? Que por cierto, para mí tiene un lindo nombre. El artículo masculino le da el plus.
Si no perdería, Es verdad, se volvería un poco más plástico. lo hace más canchero. ¿Qué pasó después del artillero? ¿Murió momentáneamente? Murió momentáneamente, sí, murió momentáneamente hasta que en 1989 le sucedió algo a Quique García. Perdón, ¿Enrique? perdón, que estoy diciendo algo que no es. Bien. Para que No ubicate en la palmera, nene. me voy a remitir a mi fuente directa. Sergio Berruti dice, lo conozco. Es un lugar que debería ser considerado patrimonio histórico. Lo conoce. Claro, porque me parece que hay una generación que por lo menos lo ha visto por un momento en actividad. Y vamos a eso. Sí, estaba diciendo bien, durante la década de los 80, finales de los 80, Enrique García, en realidad es Mario García, perdón, Mario Kiko García. Claro, no, yo le metí el Enrique Mario Kiko García. Por su posición, no por conocimiento. Claro, no, aparte porque es Kiko, no es Quique, de Enrique. Ah, Kiko. Claro. Mario Kiko García. Bien. Él es teatrero, se dedica a las artes escénicas, tiene un problema de salud que lo hace estar un tiempo internado. En ese tiempo escribe una obra. ¿En la época o ahora le está pasando esto? Eso fue en finales de los 80. Bien. En 1989, alrededor de esa época, tiene un problema de salud. Él es el heredero de los García, de la pinturería García, digamos. Se dedica al teatro hace mucho tiempo. Y bueno, y por esta razón, él, estando con ese problema de salud, escribe una obra que se llama Maluco. Sí. Bueno, esa obra transcurre en un barco. Entonces él empieza a pensar lugares que puedan llegar a contener, teatros que puedan llegar a contener en su interior. Muy bueno. Un barco. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Creo que por ahí, Josema, hay alguna imagen no de Maluco, pero sí de algún cartel, no sé si te pasé, de algún cartel que dice, o sea, que anuncia la obra, el estreno de la obra. No sé si está por ahí. Che, ¿se unieron los dos mundos? Se unieron los dos mundos, entonces Kiko lo que hace es, habla con el dueño, en ese momento del teatro, que estaba en desuso, y lo compra. Ah, bueno. Y hace ahí Maluco. Maluco, que es una obra que es un estandarte, digamos, del teatro platense. Es una obra que estuvo 4 años en cartel con muchísimo éxito. De hecho, ganó muchos premios, no solamente acá, sino afuera. Dirigida por Kiko y actuada por muchos actores de aquellos años que, bueno, que hoy por hoy, si bien no están en actividad, son muy, muy recordados. Para poner a punto este lugar, estuvo mucha gente involucrada, entre ellos Dani Gismondi, de Espacio 44, que bueno, que no pude hablar con él de este tema, pero cuando lo retomemos, porque lo vamos a retomar, porque sucedió algo muy significativo en ese teatro, que se formó un grupo que fue muy importante para la teatralidad platense, entonces Bien. En algún momento lo vamos a retomar. Él fue, Dani, una de las personas que recuperó el teatro que estaba venido abajo después de tantos años. Se hizo Maluco en el Teatro Princesa. 4 años. 4 años, se refunda, digamos, y se pasa a llamar La Hermandad de la Princesa. Ah. La Hermandad del Princesa, perdón. La Hermandad del Princesa. La Hermandad del Princesa. No te termina de cerrar. Y tengo que ver cuál de los dos me gusta más. Bueno, El Princesa es muy acertado. Bueno, pero es la Hermandad del Princesa. Bueno, depende, está bien, depende de qué historia nos cuente. Bueno, entonces, en ese lugar sucedieron, a partir de la finalización de la obra de Kiko, digamos, de Maluco, muchas obras más. Por ejemplo, podemos nombrar Luego vendrán, Canon Perpetuo, Cuerpos banderados, Ritual mecánico, Ojos de ciervo rumanos, Estructura inconsciente, Finales, Insomnio, bueno, etcétera. En 2012, Paco, perdón, estoy con los nombres cruzados. Kiko fallece, lamentablemente.
Kiko. Y Beatriz Catani, que era su compañera en ese momento, se queda haciendo algunas obras más durante algunos años en ese espacio hasta que finalmente, bueno, no sucede más. Creo que alrededor de 2016 deja de funcionar el Princesa como teatro. Perdón, ¿pudimos pasar, Josema? Yo porque no lo pude ver, a lo mejor ya pasó. Hay un videito que podemos pasar también. Dale, lo podemos pasar ahora. ¿Ahora? ¿El Right videito? now. Sí, Bueno, es- mientras Josema lo encuentra, lo propone, lo deja listo para ser reproducido, yo quiero saber, o a lo mejor Sí. llegamos ahí, ¿qué está pasando ahora? Estamos a punto de llegar ahí. Bien, Primero- ¿yo puedo irme a las piñas con alguien para Te- que eso se abra? Es difícil, pero sí. Pero digo, unas piñas a alguien. Bien, vamos a seguir. Primero vamos a hacer hincapié en Beatriz Catani. Bien, Beatriz Catani es una directora, dramaturga platense que yo creo que es la más importante de nuestra ciudad, no solamente por la cantidad de obras que tiene en su haber, sino por la cantidad de premios internacionales que tiene. Beatriz es una directora que está al nivel de cualquier director high de Argentina, o sea, Bien. muy, muy high es Beatriz. bien, Beatriz Beatriz Catani. Catani. Muy importante. Ahora directora. mismo, Sí. ¿tiene obras en su haber que podamos ir a ver? Ahora mismo está. Mira, estrenó una en la Sala TASEC el año pasado. No está en funciones. Y ahora está por estrenar otra obra. Muy pronto. Beatriz Catani. Beatriz Catani. ¿Tiene Instagram? Beatriz Catani es una persona. Mayor, Sí. suponemos. Pero más allá de su edad. Es una artista muy particular. Bien, Tiene una personalidad muy particular. Bien. Entonces no tiene Instagram. Y es una persona muy reservada también. bien. ¿Cómo puedo yo, Sí. cuando me refiero a yo, me refiero a todas las personas que están del otro lado también, porque yo represento al todos, ¿no? Sí. ¿Qué decir? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Me gusta esa posición. Me explico. ¿Cómo puedo yo seguir el trabajo o intentar encontrarla a Beatriz? Cuando Beatriz estrena una obra, Nos vamos a enterar. se van a enterar. Bien, Porque sucede que, no sé, estrena una obra, sale en página 12. Por ejemplo, que Beatriz Catani va a estrenar una obra. Sale Bien. en medios nacionales, digamos. No... sale en Solapampa. Sale en Zona Pampa. Sí, Bien. por supuesto. Bueno, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Hago hincapié en la figura de Beatriz Catani porque Sí. ella en 2023 hizo una obra ahí en el Princesa, en el estado en el que está, que ahora cuando Josema ponga el video vamos a ver. Ella hizo una obra que era como una recorrida performática por el espacio y una especie de memoria, digamos, de lo que había sucedido ahí. Esto también es... le vamos a agradecer a la gente de 0221 por la cordialidad de habernos prestado el video para Bien. pasarlo. Es un video, es un dron que recorre el espacio, que es inmenso, es muy lindo. Mirá qué es eso. Y que está en ruinas. Bueno, lo que sucedió fue que ¿Tenemos año del video? No. este video es del año pasado. No. Sí, es de 2024. No, te juro que no lo tengo, ¿eh? Claramente voy caminando, miro el suelo, miro otras cosas, pero la calle no la miro. ¿Cómo no voy a identificar semejante lugar? Sí, la verdad es que es una pena el estado en el que está. Esto es duda. Sí. ¿Municipal? No, esto siempre fue privado, Correcto. digamos, porque fue primero de la Sociedad de Socorro Mutuo, después de esta persona que lo compró y que lo convirtió en un astillero, después de Luego, Kiko García Kiko, y ahora Beatriz. no Beatriz, sino No, los después de herederos. Kiko fue Beatriz. No, porque no, de los herederos de Ah, los Beatriz se hijos. quedó haciendo obras, pero no era de su espacio. Claro. Beatriz se une a la Hermandad de Princesa en el 99, Sí. o sea, después de varios años de actividad Sí. de los actores y las actrices que integraban el grupo que ahí hacía obras. Y ella sigue haciendo obras en ese espacio, pero no es su espacio, el espacio es de los herederos de Kiko, Bien. digamos. Y ahí hay un tema. Se quiso nombrar como patrimonio. Se intentó lo que dijo acá Sergio. Se intentó, sí, varias veces. De hecho, hay una ordenanza que lo que hace es impulsa la recuperación del espacio. De hecho, estaba dentro de un presupuesto municipal para poner a punto el espacio y había como una especie de cesión, digamos, a
al estado de la municipalidad para que se pudiese reacondicionar ese espacio para que sea un teatro. Claro. Pero en el año, que por acá lo tengo, en el año 2024, el grupo Aves confirmó que el plan continúa para abrir un espacio cultural multidisciplinario con gastronomía temática, enseñanzas artísticas y espectáculos. Pero lo que sucedió es que la venta del lugar por parte de los herederos generó preocupación, porque el espacio se vendió, a pesar de que el proyecto, digamos, que la municipalidad tenía... ¿Se vendió y se sabe quién lo tiene? Se vendió, no se sabe cuáles son los nuevos dueños. Oh. Tengo una duda, perdón. Sí. ¿Ese proyecto se terminó aprobando o solo se presentó? No, ese Repetí proyecto... la pregunta por los dos porque no sé si se escuchó. Ese proyecto No, se que se presentó. la repita él. José me pregunta si el proyecto se presentó o estaba aprobado. El proyecto estaba aprobado. El proyecto estaba aprobado. Pero igual es... Perdón, yo porque José acá se está riendo. No sé si se escuchó, por eso te hice la aclaración. A lo mejor se escuchó y quedé mal yo, no vos, ¿entendés? No pasa nada. Capaz que... igual ese micrófono... Tenemos que agarrar otro micrófono, porque ese micrófono anda medio mal. Así que vamos a buscar otro después, para que te escuches mejor. El proyecto fue aprobado. Sin embargo, se vendió el espacio y eso generó preocupación. Hay una asociación que en este momento no me va a salir el nombre, que es algo así como Amigos de Princesa o algo parecido, que están bogando por la recuperación del espacio. Sí. Entonces, cuando se enteraron de la venta, hubo como todo preocupación, un quilombito interesante, porque bueno, no puede ser que si por un lado se estaba pidiendo y se había aprobado la recuperación del espacio como espacio patrimonial, por otro lado se venda a un particular sin saber cuáles son sus objetivos, digamos, porque en todo caso si el objetivo también es recuperarlo y conservarlo como patrimonio, no habrá problemas que sea un privado y no el Estado. Claro. Pero no se sabe qué se va a hacer con ese espacio. Pero... Entonces hasta el día de hoy hay incertidumbre respecto de lo que va a suceder y tampoco hay avances en su recuperación. Bien. Una picardía. Una picardía. Durante el gobierno de Garro, Florencia Saintud estaba muy en el tema. Digamos, de hecho hay varios, investigando para hacer la columna, hay varios tweets y publicaciones en Instagram. Por las dudas, directora del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Sí, donde acusa la situación deplorable y el estado del edificio, y también, bueno, lo que nos pasa a todos es que nos da pena que un espacio tan lindo y con tanta historia esté olvidado y abandonado. Ella en ese momento hizo esas publicaciones. Hoy por hoy yo creo que el instituto está pensando en qué hacer con este espacio. Estaría bueno que durante esta gestión se pueda hacer algo para recuperarlo, porque es un lugar histórico de nuestra ciudad y fue especialmente importante, más allá de la historia que contábamos al principio, la de la sociedad italiana. Durante los 90, que yo hice un repaso muy cortito acerca de lo que sucedió ahí, pero durante los 90, con la intervención de Kiko García, ese espacio fue el precursor de muchísimas estéticas y de muchas formas de hacer teatro, que si hay una identidad del teatro platense, que yo no podría responder si existe la identidad del teatro platense, pero si hay una, yo creo que uno de los lugares que fue el generador de esa identidad fue el Princesa. Bien. Y fueron las personas que lo recuperaron y que hicieron una cantidad de obras impresionantes. Y obras que yo no tuve la oportunidad de verlas porque yo era muy chiquito, digamos, durante esa época, en los 90. Era apenas un... No, ya niño. Tenías. Ya tenías. No, era apenas un niño, entonces ya no podrías estar militando. No, tenía 4 años. Bueno, hay que arrancar de chiquito. No pude ver las obras, pero sí conozco gente que las vio. De hecho, conozco gente que ha actuado en esas obras y todos recuerdan como obrones sin precedentes. Y también en una época del teatro en donde había una grandilocuencia que era también muy interesante. Digamos, grandilocuencia en este sentido de, bueno, vamos a hacer una obra en donde haya un barco de medidas reales y lo podamos meter adentro de un lugar. Bueno, chicos. Pasaban esas cosas en los 90. Sí. La estética era como muy grandilocuente. Entonces, bueno, yo creo que no solo se tiene que recuperar por la historia anterior,
por la historia del principio del siglo XX, sino por la historia reciente de los 90, que bueno, que hizo que se marque una estética muy, muy platense en el teatro. Y ahora con lo minimalista van a abrir semejante teatro, va a poner una silla en el escenario. Y ahora con lo minimalista, bueno, que eso también lo podemos conversar más adelante en otra columna, alguna relación entre el minimalismo y ciertas corrientes fascistas. Qué pedazo de comparación que se suelta así al micrófono, ¿eh? Y encima te la deja para después. El minimalismo y el fascismo El minimalismo y el fascismo. van de la mano. Sí, es una tesis que Son amigos. es una tesis que tengo, Buenísima. que la podemos desarrollar. La quiero conocer. Bueno, perfecto. Otro lugar histórico de la Ciudad de La Plata, que me imagino los 90, en el cual ambos, si no me equivoco, estaban abiertos y disponibles para que la Sí. gente lo pueda ver. Sí, nunca recuperados por completo, eso también hay que Es decirlo. verdad. O sea, nunca fueron restaurados como como esos espacios se merecían. Bien, busquemos entonces el Teatro del Lago El Teatro del Lago y el y Princesa. el Princesa. Bien, busquemos recuperar esos espacios culturales que hacen grande, hicieron grande el teatro platense. Vamos a ir ahora a escuchar. ¿Tienes algo más para agregar? Nada más. Muy bien. Bueno, un saludo a todas las personas, muchas gracias por los buenos comentarios. Acuérdense de darle al pulgarcito para arriba que está ahí en la pantalla, que suma a la difusión. Y suscríbanse también a Multiverso, que es la radio que nos hospeda, el programa en Zona Pampa. Vamos a escuchar un audio de Nadia Soto. Nadia Soto es, perdón, se me fue, locutora y también recibida en letras, la Facultad de Letras, pero no es de acá de la Ciudad de La Plata, es de Neuquén. Es de Trelew, de la provincia de Chubut. Es de Chubut. Y lo que hace ella, lo que nos colabora en este hermoso programa que hacemos, y lo que hace ella es hacer una pausa, pero en vez de musical, literaria. Así que vamos a ir a escuchar qué nos trajo esta vez, que hoy lo va a presentar ella misma. Virginia del Río. A veces los domingos son muy aburridos para un niño de 7 años. En el cuarto de Piero había una mesita toda cubierta de lápices de colores y hojas de papel. Piero cerró los ojos y tomó un lápiz. Entonces miró. Era de color negro. «¿Pero qué es negro?», se preguntó Piero. «Claro, una araña». Dibujó con mucho cuidado una arañita. Pero pasó algo muy raro. Las patas de la araña se movieron muy lentamente como si estuviera desperezándose, y ella empezó a correr por la hoja de papel. Piero tomó un lápiz verde y en una esquina dibujó una lagartija. La lagartija cobró vida y devoró a la arañita. Piero sonrió. «Piero, ¿qué estás haciendo?», preguntó mamá desde la cocina. «Nada, mami», dijo Piero mientras dibujaba un elefante en la pared.